En Mateo 22 y el versículo 29, ahí vamos a centrarnos, aunque voy a leer desde el versículo 23 al 33. Mateo 22, 23 al 33, pero nos vamos a quedar en el versículo 29. Dice la Escritura así: Aquel día vinieron a él los saduceos. Los saduceos eran líderes religiosos, pero ellos se enfocaban en la élite, o sea, en los ricos. Y una de las características de los saduceos en la teología de ellos, en sus creencias, ellos no creían en la resurrección. Los fariseos no. Ellos estaban para el pueblo y ellos sí creían en la resurrección. Entonces, los saduceos estaban ahí. Acuérdense que el Señor se juntaba con la raza, como decimos nosotros, y para ellos como que no era muy buen visto Jesús, porque ellos eran como de esos misioneros que dicen que ellos van a trabajar nomás con los ricos en las colonias pop-up y también en los country clubs de ahí, ¿no? Estos saduceos estaban ahí nomás a ver qué onda, qué dice Jesús. Aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera el segundo y el tercero hasta el séptimo, y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Noten qué corazón del hombre, de los hombres, diríamos nosotros, que le preguntan al Señor acerca de la resurrección si ellos no creen en la resurrección. ¡Qué charada! O sea, nomás están fastidiando como tanta gente que no cree y hacen preguntas de cosas que ni siquiera creen. Y aquí están estos preguntándole al Señor acerca de la resurrección y ellos no creen en la resurrección. Nomás para que se den cuenta cómo el Señor trataba a esta gente, antagonista, escépticos, incrédulos, que solamente fastidiaban al Señor. Y dice aquí, entonces respondiendo Jesús, mire qué interesante, les responde. Nosotros quizás diríamos, ¿qué no moleste, hombre, y te retiras? Él les responde. Y mira lo que le dice. Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Imagínense que el Señor les está diciendo a los saduceos, líderes religiosos de los ricos, de los políticos, de los pudientes, ignorantes. Ignorantes en la Escritura y no conocen a Dios, el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina y por supuesto que los saduceos ya no dijeron nada, se quedaron callados. Ahora, el versículo 29. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis. Y aquí está el punto. ¿Qué es esto de errar? El verbo planao, que es el verbo griego que está traducido erráis, tiene adentro del corazón de esta palabra la palabra engaño. ¿Sí? Y básicamente cuando el Señor les dice erráis, ustedes son engañados y engañan. Sí, eso es lo que el Señor cuando les dice erráis. Y si ustedes están mintiendo a la gente diciendo que no hay resurrección y están engañados porque así fueron enseñados. Y entonces, al no conocer la Escritura, fácil te engañan. Fácil tú sigues básicamente doctrinas erradas, creencias humanas, creencias o tradiciones humanas que superan a la palabra de Dios o se hacen más grandes que la palabra de Dios.
Con un dedo ahí, miren conmigo, más bien en el capítulo 23, ahora el Señor hablando a los fariseos, ¿no? Él dice así, él sí afirma, Jesús afirma que los fariseos están leyendo a Moisés. Ahora, de que entiendan lo que dice Moisés, que conozcan lo que dice Moisés, por lo menos lo están leyendo. Y hay algo positivo en estos fariseos. El Señor les dice en el versículo 2, en la cátedra de Moisés, que básicamente es a las enseñanzas como a quien Dios dio la ley, en la ley de Moisés, básicamente los escritos de Moisés, 5 primeros libros de la Biblia, dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, muy diferente a los saduceos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Ahí está. O sea, lo que están leyendo, muy bien, están leyendo muy bien porque están leyendo la ley de Moisés, lo que Dios y el Espíritu Santo inspiró a Moisés que escribiera, la ley que Dios le escribió con su dedo en las tablas de piedra, y los fariseos están leyéndolo. Pero eso no quiere decir que conozcan la Escritura y el poder de Dios. Ellos simplemente lo están leyendo. Y es obvio que no captan el significado o el espíritu de la letra, lo que está, la enseñanza que está allí, porque no lo hacen. Tú puedes leer muchas cosas y enterarte lo que dice, pero eso no quiere decir que lo creas o que lo conozcas o que lo hagas. Ellos no lo hacen. Y el Señor dice a ellos, óiganles lo que dicen, está muy bien, porque eso es lo que Moisés escribió, pero no hagan como ellos, porque ellos hablan, pero no hacen. Por eso una persona hipócrita, una persona que dice una cosa y hace otra, nosotros decimos es un fariseo. Es un fariseo. Espero que a ti no te digan fariseo, porque estás en problemas. Dice aquí, versículo 23:3. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. El Señor Jesucristo, introduciéndonos en la gracia, en la iglesia, dijo, oíste que fue dicho, pero yo os digo. Sí. Los mandamientos del Señor, las enseñanzas del Señor, la doctrina apostólica, que básicamente fue lo que el Señor les enseñó a los apóstoles enseñaron a la iglesia, y eso es lo que nosotros seguimos. Pero con un dedo ahí, vamos al comienzo de la iglesia en el libro de los Hechos, el capítulo 2. Vamos a regresar a Mateo, pero en Hechos el capítulo 2, cuando comienza la iglesia en Pentecostés, porque baja el Espíritu Santo, dice en el versículo 42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Escucha lo que dice ahí. La doctrina es la enseñanza de los apóstoles sistemática, y obviamente esta doctrina era lo que el Señor les enseñó a ellos. En la gran comisión dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estoy en Mateo 28. Y luego dice el 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y ahí son los mandamientos del Señor, que son las enseñanzas del Señor, muy diferente a la ley mosaica, a los mandamientos de Moisés. Nosotros no estamos bajo la ley, Romanos 6:14. Y entonces, en el libro de los Hechos, ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Por eso la iglesia se congregaban, se reunían para tener compañerismo, para estar juntos, alabar al Señor juntos, para crecer en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo juntos. Esa es la iglesia. Y hoy nosotros, aunque no estamos físicamente, estamos en 2 dimensiones a través de estos medios que tenemos, ¿no? Y es muy importante que la iglesia se congregue, que tengamos compañerismo, que estemos juntos. Y dice aquí, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, orando unos por otros
por supuesto, la cena del Señor, que para ellos era comer juntos. La cena del Señor no era como nosotros lo hacemos, que solamente tenemos los elementos. Para ellos era realmente comer juntos el partimiento del pan. Entonces, en Mateo capítulo 22, regresemos ahí. En el versículo 29, cuando dice raíz, básicamente están siendo engañados. Los saduceos han sido engañados por doctrina falsa. Es que sí hay resurrección. Y Pablo dedica el capítulo 15 de 1 Corintios para hablar del tema de la resurrección. Y esa es nuestra esperanza. Miren, conmigo en el libro de los Romanos, el capítulo 14, ya que hoy día estamos viendo con nuestros propios ojos cómo cada día hay personas creyentes que se van con el Señor a raíz de este virus que afecta a las personas, pero aquellos que ya han tenido problemas de salud les afecta mucho más fuerte hasta terminando en la muerte. Y dice Romanos 14, noten conmigo esto, y esta es nuestra esperanza, 14:8, si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. El uno y el otro somos del Señor. De tal manera que Él tiene el poder, Él nos compró y Él decide. Y nuestra posición es darle gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios. 1 Tesalonicenses 5, del 16 en adelante. Y entonces aquí dice él, ustedes están siendo engañados y engañan. Y hay tres problemas, quiero mencionar tres problemas de esta situación, de esta manera de ver las cosas racionalista, almática con la lógica. ¿Sí? Todas las personas que quieren venir a la Biblia mirándola como cualquier libro de historia, o como muchos dicen que son mitos y etcétera, tienen problemas, porque la palabra de Dios, 1 Corintios 2:14, se discierne espiritualmente. Y el que nos enseña lo que ya tenemos en Cristo es el Espíritu Santo. El que garantiza nuestra salvación es el Espíritu Santo y no se va del creyente, por tanto no podemos perder la salvación, porque para eso el Espíritu Santo tendría que irse. Él no se va hasta que la iglesia se va en el arrebatamiento y aparece el anticristo en los 7 años de tribulación y gran tribulación. Entonces aquí, primero, el racionalista o la persona que toma la Biblia como un libro histórico o mitos o un libro, como cualquier libro de historia me refiero, aunque la Biblia sí es histórico, por supuesto. Pero tienen un problema, que al acercarse a la Biblia están dependiendo en sí mismos, en su autosuficiencia. Se autojustifican, se autocritican, si soy digno o no soy digno de que Dios me bendiga, si existe este Dios, entonces no estoy contento con Él por cómo trata al mundo, etc. Entonces la mente nos juega juegos y por ahí algunos filósofos muy listos que invaden los pensamientos de los demás humanos y ellos se convierten en autoridad lógica de los demás y todos los demás son borregos de estos filósofos, que por supuesto mueren, viene otro más listo que el que murió y ahora todos se cambian y las nuevas generaciones siguen a esos filósofos. La palabra de Dios permanece para siempre. Solamente ahí es donde nosotros estamos anclados y el fundamento es Cristo. La enseñanza de Cristo que los apóstoles y el apóstol Pablo, que viene después que el Señor se va, llamado por el Señor a compartirnos en 13 cartas lo que es la cruz, lo que es la iglesia y cómo se vive la vida cristiana. Entonces, siendo engañados, se autojustifican y confían en sí mismos. Miren conmigo en Romanos 1:21, a dónde va a parar una persona que está confiando en sí misma. Dice, habiendo conocido a Dios, 1:21, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias,
sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Ahí tenemos nosotros un montón de necios que rechazan la palabra de Dios, y el Salmo 14 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces tratamos de explicar los eventos que estamos viviendo con la mente, y hablan de Dios, pero no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia no quiere que nadie perezca. Él mandó a su Hijo a salvar a todos los hombres, y hoy es el día de la salvación. Hoy es el día de la salvación. Y entonces, al confiar en ellos mismos, tienen un problema. El imperio romano era así. Los senadores eran los ricos que hacían las leyes para los demás, solo que las leyes iban con ventaja para protegerse ellos. Lo que Dios hace es eterno y no hay diferencia de personas. Tanto la reina de Inglaterra como el presidente de los Estados Unidos o el secretario del Partido Comunista de China, para ellos todo es igual. Y lo que Dios dice es absoluto. Así es en la historia, a través de la historia, sin diferencia para todos y en todo. Lo que Dios dice es absoluto. La palabra de Dios permanece para siempre. Y si Él dijo que todas las cosas subsisten por Él, que todo es para Él y por medio de Él, entonces nosotros descansamos. Porque aunque nos digan que hay un grupo de gente que supuestamente está estableciendo un nuevo orden mundial, que no sé qué, un momentito. El Señor está en el trono y tiene toda potestad y toda autoridad. Digan los saduceos, digan los fariseos, diga el partido que esté de moda o quien diga. El Señor es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él tiene todo el dominio. Y Lucifer, que gobierna este mundo, para actuar tiene que pedir permiso. Si no, podemos leer el libro de Job. Ahora, entonces su autosuficiencia, sus propios pensamientos, su propia perdición. Si al corazón del hombre le parece derecho sus pensamientos, pero su fin es muerte, porque la paga del pecado es la muerte. En segundo lugar, él les acusa a los saduceos. Qué interesante que a los fariseos también, a los líderes religiosos, diciéndoles que ignoran el contenido de las Escrituras. Eso es impresionante. Ellos se creen líderes religiosos, pero más que estar enfocados en la palabra de Dios, están enfocados en dichos humanos, en tradiciones humanas, costumbres y hábitos humanos, respetando cosas de hombres, e ignoran el contenido de la palabra de Dios. Cuán importante es conocer todo el consejo de Dios, como Pablo dijo a los de Éfeso. Todo lo que es útil no he rehuido de anunciaros públicamente y en las casas. La iglesia se congregaba desde el principio para estudiar la Escritura, para conocer la revelación que Dios dio a través de las cartas de Pablo, que para nosotros ya no hay más revelación, ahora es iluminación. 1:18 de Efesios. El no conocer lo que dice la Escritura, ahí nos mete en un problema. Para mí es sorprendente oír ahora por la situación de las redes sociales, hasta comediantes, políticos, supuestamente teólogos, un montón de gente dando sus dichos, que ya estamos en el tiempo del fin, que ya tenemos que estar preparados, asustando a la gente como si dependiera de nosotros. Aquí tengo que afirmar algo muy importante en la escatología, que es en los tiempos del fin. En la venida del Señor nosotros tenemos dos tiempos. La primera es que Él viene por la iglesia, por los creyentes, tanto los que murieron en Cristo como los que vivimos. Si el Señor viniera hoy, nosotros no veríamos la muerte, sino seríamos transformados en un abrir y cerrar de ojos, en un pestañeo. Primero los Corintios 15 dice eso. Y seríamos arrebatados, los muertos en Cristo resucitan primero, nos unimos con ellos en el aire, recibimos al Señor y estamos para siempre con el Señor. No veríamos la muerte,
ni tampoco vamos a experimentar los 21 juicios de Apocalipsis en la tribulación y gran tribulación, porque ya la iglesia no estará aquí. Entonces, la venida del Señor por la iglesia, primer acto de la venida del Señor, no precede ninguna señal para eso. El término que se usa para explicar esto es que la venida del Señor por la iglesia es inminente. No hay una señal previa. La única señal de la iglesia para el mundo es que ya no estamos aquí y todos se van a sorprender que nos desaparecimos. No hay ninguna señal previa a la venida del Señor por la iglesia, no con la iglesia. Eso es muy diferente. Porque durante la tribulación Dios va a tratar con Israel y para ellos son las señales de Mateo 24 al 26. Todas esas señales y todos los juicios de Apocalipsis, los Apocalipsis habla de 21 juicios, ¿sí? Los sellos, las trompetas y las copas, 7 de cada uno, son 21 juicios. Eso es durante la tribulación y Dios tratando con los israelitas. 3 años y medio de alianzas y aparente paz y 3 años y medio de gran tribulación cuando el anticristo va a demandar que le adoren en el templo que los judíos van a reconstruir como si él fuera Dios. Y el anticristo es la copia del diablo, que él también tiene su trinidad. El diablo, el anticristo y el profeta, ¿sí? Que básicamente Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. De tal manera que la iglesia no hay ninguna señal antes de irnos de aquí. De tal manera que el coronavirus no es el fin. Entiéndeme eso. Sí, el Señor hablaba de pestes y todo lo que tú quieras, pero la iglesia no está esperando ninguna señal para irse. Rato menos pensado nos vamos. Si haya o no haya coronavirus, eso es irrelevante, porque la venida del Señor por la iglesia no presenta una señal previa. De pronto nos fuimos y nos fuimos. Sí, la venida del Señor con la iglesia a establecer el reino milenial que habla Apocalipsis, ahí sí es previo a muchas señales. Entonces, ignoramos las escrituras y por eso nosotros sufrimos, nos angustiamos, cristianos desesperados, cristianos que se llenan de todas las noticias y todas las noticias, puro tragedia, cuántas muertes, cómo avanza el virus, tenemos un rebrote, en fin. Y estamos enfocados tanto en las circunstancias que por supuesto te vas a angustiar. Necesitamos enfocarnos en el Señor, que Él esté en el trono, que nadie se va de aquí, ni se adelanta ni se atrasa, que Él está en control, que Él decide. Ahora, una cosa sí es importante. Nosotros tenemos punto de referencia a las plagas en Egipto, por ejemplo. Si en Egipto las plagas tenían un propósito. El mensaje era claro: deja ir a mi pueblo. Así de sencillo. Y Faraón, ¿qué dijo? Que no. Por mis pistolas que no se van. Bueno, endureció él su corazón y peor para él, Dios endureció el corazón de Faraón. Y Dios dijo que él se glorificaría en Faraón, porque verían lo que él es capaz de hacer y que él siempre gana. Lo mismo le dijo David a Goliat: tú te metiste con Dios, el Dios de los ejércitos de Israel, tú lo provocaste, vas a morir hoy. Y así fue, porque el Señor siempre gana. Y en la historia, cualquier ser humano, sea quien sea, el nombre que tenga y lo que haga, si es famoso o no famoso, que se mete con Dios y que quiere intervenir en los planes de Dios, sale disparado y muere. ¿Sí? Dios es misericordioso, Dios no es tolerante. Cualquiera que se atreve a meterse queriendo influenciar a los demás para que no le miremos a Él, el Señor se encarga de quitarlo de medio. Eso es impresionante. Herodes, en una ocasión en Hechos 12, acepta él ser adorado como Dios y en ese momento un ángel lo tocó y murió.
y fue comido por gusanos en ese instante. Cualquiera que ha dicho que ni Dios puede destruirlo, el que hizo el Titanic se hundió. John Lennon dijo que él y su grupo eran más famosos que Jesucristo y un fan de uno de esos que le seguía lo mató. Y pueden ustedes ver, cualquiera que se cree que tiene el control o más grande que Dios muere irremisiblemente. No te puedes meter con Dios, nadie se puede meter con Él, porque Él tiene el poder. Y al ignorar las Escrituras, le ignoramos a Él y no conocemos lo que piensa, lo que hace, cómo actúa. En las plagas de Egipto, Faraón ya se cansaba de las ranas. Y lo interesante es que las plagas de Egipto eran los animales que ellos adoraban, eran sus plagas. Sus propios ídolos se convirtieron en sus plagas. Y de eso se encarga Dios. Lo que tú crees que es lo más grande para ti, lo que te sostiene, lo que realmente hace que seas lo que eres, el Señor se encarga de quitarte el piso para mostrarte que Él tiene el poder. Así que no te hagas, ni juegues con Él, ni pretendas tener el control, porque no hay nadie que tiene el control, ni la solución a los problemas de la humanidad. La prueba, un virus invisible que le llaman coronavirus. Demostrado que los imperios del mundo, el dinero del mundo, los filósofos del mundo, los movimientos del mundo, humanos, políticos, filosóficos, no pueden hacer nada. Tienen que quedarse en la casa. Quédate en la casa. Es el mensaje que yo veo por todo lado. Cúbrete la boca. Qué tremendo, ¿no? Tan sencillo mostrar al hombre que no tenemos el control. Se acabaron los partidos de fútbol, de básquetbol, de tenis, de béisbol, el teatro, el cine, los espectáculos, los cantantes, los restaurantes, muchos ya quebraron. Tantos negocios de gimnasios, de tanta cosa, creada como una necesidad del hombre, probado. No necesitamos nada, sino quédate en casa. A ver, ¿quién tiene el control? ¿Quién tiene el poder? ¿Quién da la vida, el aliento y todas las cosas? Él. Y cuando ignoramos la Escritura, básicamente ignoramos cómo opera Él, lo que piensa, lo que quiere y lo que hace. El Señor Jesucristo lo puso de esta manera. Vamos a Juan, el capítulo 5. Y es sorprendente que el Señor acuse a los saduceos, que eran los líderes religiosos de los ricos, y voy a insistir en eso, que les dijo, ustedes no conocen la Escritura, son ignorantes de la Escritura. Si eres maestro de Israel y no sabes esto, le dijo el Señor a Nicodemo, un principal entre los judíos. Y el mismo Saulo de Tarso era fariseo de fariseos, judío, líder de los judíos, hebreo de hebreos, fariseo, y no conocía a Dios. Y perseguía a los cristianos hasta que el Señor dijo, ¿tú por qué me persigues? Dijo, pues, ¿quién eres? Ahí está el problema, no lo conocen. Entonces, todas estas personas que nos rodean y hablan de Dios y blasfeman contra Dios y que ¿por qué Dios nos manda esto? O sea, no lo conocen, no lo conocen. Miren, en Juan 5:39 dice así, escudriñad las Escrituras. Y esto no es leer el abuelo de pájaro con manita de gato, como decimos nosotros. Una manito de gato le voy a dar aquí. No, no, no. Eso de andar leyendo la Biblia así como si fuera la revista Hola o Novedades o Bogué o algo así, eso no es la Biblia. La Biblia es para estudiarla. Por eso el Señor dijo, lee la Biblia, dijo, escudriña la Escritura. Averigua, investiga, métete profundo. Toma tiempo en la Escritura. Wow. Ahí toditos estamos en problemas. En el libro de Romanos, nosotros tenemos todo el Evangelio descrito, el propósito por el cual vino el Señor al mundo para salvarnos, cómo se vive la vida cristiana y cómo opera el Espíritu Santo. Y luego del 12 al 16, la conducta cristiana basada en el poder del Espíritu Santo. Tenemos que conocer todo eso. Él dijo, escudriñen las Escrituras.
Porque a ustedes, a vosotros les parece, y eso es otra vez, ahí metes el alma porque yo me siento, yo opino, yo pienso, yo me imagino. Yo cuando estoy en un estudio bíblico, entre comillas, donde el que está dirigiendo, los que están hablando ahí, empiezan a ellos a hablar y empiezan ellos a dar opiniones. Digo, oye, espérame, si esto no es una reunión de un bar en donde cada quien dice lo que le da la gana. Ya pasaste tiempo revisando, profundizándote en la escritura para abrir la boca. Los abuelos donde yo crecí siempre decían, zapatero a tus zapatos, tú vete a lo tuyo, no te metas donde lo que no sabes. Saduceo, ignorante, engañado y engañando. Ignoras la escritura, no conoces la escritura y por eso sufres y por eso estás sin esperanza. Evangélicos que no estudian la Biblia. Eso sí, les encanta la música porque pega el alma y les encanta la música, sobre todo esa música que es movida y etcétera, para que la carne se sacuda un poco. Así no vamos a ningún lado más. Es más tiempo en la escritura, como dice Hechos, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Entonces el Señor dice, a ustedes les parece, ¿no?, que en ellas tenéis la vida eterna. Eso es lo que ustedes opinan. Que en la Biblia, nomás leen la Biblia y ahí está la vida eterna, pero están ignorando lo que la Biblia resalta. El tema principal de la escritura lo están evadiendo o ignorando o no lo ven. ¿Por qué? Porque el Señor dice, ellas son las que dan testimonio de mí. Si estás leyendo bien y estás profundizándote y escudriñando, me vas a encontrar a mí, porque de ellas, las escrituras, hablan de mí. Quiero que veamos eso, mire. Vamos desde el libro de Génesis. Vamos a Génesis. Solo para ver unos ejemplos de cómo en la escritura aparece el Señor Jesucristo en todo lado. En el libro de Génesis. En el capítulo 3 y el versículo 15. Pondré enemistad, es la maldición contra la serpiente. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La simiente es el hijo, y Pablo explica eso a los Gálatas. No dice las simientes, sino la simiente. Un hijo nacido de mujer, Gálatas 4:4. En el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer bajo la ley. Gálatas 4:4. Y aquí por primera vez menciona que el Hijo de Dios, como dice Isaías, que un hijo nos es dado, un niño nace, un hijo nos es dado. El principado sobre sus hombros, el príncipe de paz. El Hijo de Dios vino al mundo, conocido como el Hijo del Hombre. Y el Señor dice, las Escrituras hablan de mí. Ups. Entonces ignoras las Escrituras y no ves a Jesucristo, no conoces a Jesucristo. Él lo hizo todo, Él lo sostiene todo, todo es para Él, por medio de Él. El Espíritu Santo vino a glorificarme a Él, el Padre le dio toda la potestad y autoridad a Él. Nadie se mete con Él. Toda potestad y toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. 28:18 de Mateo. Y por eso ir a ser discípulos. No dijo ir a ser cristianos, dijo ir a ser discípulos. Ok. Y en el 21, estoy leyendo Génesis 3:21. Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Las túnicas de pieles son un tipo de Cristo, una figura, una foto de lo que Cristo iba a hacer. Por primera vez, Dios está mostrando que la justicia de Dios se revela a través de la muerte de Cristo. Porque para quitarle las pieles a los animales tenía que derramar sangre. Morían, como el Cordero de Dios que muere por nosotros. Estas túnicas fueron un vestido provisto divinamente para que los primeros pecadores pudieran presentarse ante Dios. Qué impresionante es eso. Nosotros también en la presencia de Dios vamos a estar vestidos, no de túnicas de animales que representan a la obra de Cristo. Miren conmigo en Apocalipsis 19 cómo aparecemos nosotros.
vestidos en la presencia de Dios, ya en el final de todo, ¿no? A disfrutar de la eternidad. En Apocalipsis capítulo 19, dice el versículo 8, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Qué maravilloso. Ya no con pieles de animales, sino con lino fino vamos a estar vestidos nosotros. Pero aquí es Cristo, a través de la muerte de estos animales, que son quitados sus pieles para vestirles a Adán y Eva. La provisión de Dios siempre ha sido, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, no hay remisión de pecados, dice Hebreo. Okay. En el capítulo 4 de Génesis vamos a ver algo interesante ahí. Aconteció andando el tiempo, el versículo 3, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Caín trae del fruto de la tierra, es labrador, por supuesto que debió haber traído legumbres, ¿no? Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Otra vez, desde el principio, Adán y Eva enseñaron a sus hijos que para acercarse a Dios tenía que ser con el sacrificio de un cordero. Abel lo creyó y viene con el cordero. Caín no creyó y trae fruto de la tierra y Dios no le acepta. La única manera de venir a Dios es a través de Jesucristo. Y ese es el mensaje hoy día. Ese es el mensaje hoy día. No necesitas que el Señor te quite el coronavirus, porque se acaba el coronavirus, pero tienes otra enfermedad que también es un virus que todos nacemos con él, que se llama el pecado. Lo que nosotros necesitamos es la salvación, no la sanidad física, sino el nuevo nacimiento. Dios no va a hacerte una persona saludable ya. Lázaro resucitó y volvió a morir. Lo que Él quiere es una nueva creación. De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron y aquí todos son hechas nuevas. No oramos porque se curen del virus, oramos de que sean salvos. Vamos a tener que cambiar nuestros temas de oración, hermanos. Volviendo a las plagas en Egipto, pasaron 9 plagas y Faraón no se rendía. Y vino la final, la de muerte del primogénito. Otra vez habla de Cristo. Porque los judíos rociaron las puertas de sus casas, los postes y el dintel, que es la viga horizontal de las puertas, con sangre de un cordero. Y no moría su primogénito. Pero los egipcios no hicieron caso y murió el primogénito desde la casa de Faraón hasta el último egipcio. Murieron los primogénitos. ¿Y qué dijo Faraón? Que se vayan para cuando ya, antes en cada plaga le decía, oye, ya dile a tu Dios que quite la plaga. Y Moisés decía, ¿y cuándo? Mañana, decía Faraón, mañana. Qué tremendo ese Faraón. Mañana, no ahorita, mañana. Pero cuando mueren los primogénitos, que se vayan ya. ¿Quién gana? No, pues el Señor. Cuando mis hijos, tengo 2 hijos varones, Jonatán y Esteban, eran pequeñitos, yo jugaba con ellos a las luchas. Y entonces, o le torcía el brazo y decía, te rindes, decía, me rindo, y ya se acababa el juego. Hoy día, ni de broma me meto a jugar a las luchas con ellos, porque si ustedes conocen a mis hijos, están enormes. Por supuesto que me pueden romper el hombro o lo que sea. Yo no me voy a jugar a las luchas con ellos. Entonces, cuando dice, papá, le entramos a la lucha, digo, me rindo. Antes de que me toque, ya me rindo, ya me rendí. O sea, ya perdí. El Señor, en medio de todas estas situaciones que nosotros pasamos, tiene una pregunta al ser humano. ¿Te rindes? No, yo puedo. No, síguele. Y seguimos. ¿Te rindes? No, yo sí puedo. Le seguimos. ¿Te rindes? Sí, me rindo. Ahora sí vas a ver la gloria de Dios. Ríndete.
quiero animar y abrazar a tanta gente que me escucha ahorita, que crecieron en el Evangelio, niños que iban a las escuelas de verano, a la escuelita bíblica de vacaciones, que iban a la escuela dominical, que crecieron en la iglesia y por alguna cosa que vieron o algo que ocurrió en sus vidas o simplemente fueron a la universidad y los basurearon ahí los filósofos y los profesores, engañándoles, como dice de los saduceos, que son engañados y engañan, y creyeron mentiras, se fueron tras el mundo, tras el pecado, y nunca han tenido la fuerza de regresar. Me dirijo a ti, hermano, hermana, regresa, el Señor te ama. Recuerda al hijo pródigo. Cuando el hijo regresa, el padre lo abraza, ni siquiera le recriminó ni nada. El Señor no hace eso, Él nos ama y espera que regreses. No, espero que te rindas. Ven a Él, regresa a los caminos de Él, a su iglesia, a crecer con otros hermanos. Todos somos imperfectos, fallutos, carnalotes, lo que tú quieras, pero tenemos una esperanza real de vida eterna que el mundo no te da. Ninguna vacuna contra cualquier enfermedad te da la vida eterna que te da Cristo. Ese es el mensaje hoy día. Si ignoras la Escritura, ignoras a Cristo, porque la palabra de Él habla de Cristo y la salvación que Él nos trae. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Primera de Juan 5:12. Y entonces dice, ustedes ignoran la Escritura, y al ignorar la Escritura, básicamente dice, me están ignorando a mí. Porque clarito dijo el Señor, vamos a ver en Juan 5. Esto es como debemos nosotros estudiar la Escritura. Él lo dijo aquí, Él nos dijo cómo debemos estudiar la Escritura. Dice Él así, ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. El Señor no te sana de una enfermedad. Él está interesado en la salvación tuya, eterna. El cuerpo se va deshaciendo, pero Él quiere que el hombre interior se vaya renovando. Escúchame. Él sanó a 10 leprosos, cosa que era que no había manera de ayudar a esa gente en los tiempos del Imperio Romano. Ahí tienes tu Ben-Hur. La película Ben-Hur es la historia, esta novela que hace este inglés ateo que termina como cristiano. Es bien interesante eso. Él mete a Jesús como Ben-Hur se cruza con Jesús, Jesús se cruza con Ben-Hur, y la hija del esclavo de él, de la casa de él, como creyente, les habla a la mamá de Ben-Hur y a su hermana Tirsa. Mi hija se llama Tirsa, y un día que estaba chiquita le digo, oye Tirsa, ¿quieres ver una película donde hay una niña ahí que se llama Tirsa como tú? Se echó las 3 horas de la película de Ben-Hur con Charlton Heston, que dura como 3 horas, para ver qué le iba a pasar a Tirsa, porque ella agarró lepra y estaba en el valle de la muerte. Y Ben-Hur se mete ahí, cosa que no había manera, porque era morirse, contaminarse, hacerse inmundo, tocar a un leproso o meterse con un leproso. Está peor que ahora con el coronavirus. Nomás oyes que alguien tiene coronavirus y le sacas la vuelta. Esta gente con el coronavirus recibe un trato peor que cuando empezó el tema del SIDA. Así estamos hoy día. Y la pregunta es, ¿te rindes? No, yo sí puedo, yo sí. No, pues tú síguele. Escúchame bien. Cuando el Señor murió, la mamá y la hermana de Ben-Hur se curan de la lepra, porque esa era la promesa para los judíos, que Él llevaría las enfermedades. Y el Señor sanó a 10 leprosos. ¿Cuántos crees que se regresaron a decirle gracias? De los 10. 1. Pero ¿sabes lo que es sorprendente de esto? El Señor no le dijo, tu fe te ha sanado. No, Él no tiene eso. Eso no es lo más grande que Él tiene para el hombre. Que te sane de esta plaga que estamos, de esta pandemia que estamos viendo. Ese no es lo más grande que Dios tiene para nosotros. Él le dijo, tu fe te ha salvado. Esas son las palabras que queremos oír. Tu fe te ha salvado, no te ha curado. ¿Cuánta gente lo único que anhela de Dios que le cure cuando lo más grande que Dios tiene para darte es la vida eterna, la vida en abundancia, el Espíritu Santo?
el fruto del Espíritu Santo gobernando una vida. Entonces él dice, ustedes ignoran las Escrituras. No creen en la resurrección, cuando en la Biblia, en el libro de Job, que es el libro más antiguo de la Biblia, él habla de la resurrección. Que el siervo de Dios, el Hijo de Dios, no iba a descomponer su cuerpo. Eso habla el libro de Job. La muerte no pudo con el Señor. Al tercer día resucitó. Eso es lo más grande. No solamente la sanidad del cuerpo, sino la vida eterna y la seguridad de la salvación eterna por el Espíritu Santo que entra en el creyente cuando crees al Evangelio y no se va, está en nosotros para siempre. Ese es el mensaje hoy día. Autoconfianza, ignorar lo que dice la Escritura, que habla de Jesús. Y miren Mateo 22, dice, e ignoras el poder de Dios. Básicamente, es no darle lugar a que el Señor actúe con su poder. En segunda de Pedro, el capítulo 3. Segunda de Pedro, el capítulo 3, vamos a ver ahí. Voy a leer desde el versículo 4 hasta el versículo 9. Segunda carta de Pedro 3, 4 al 9 dice así. Diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres murieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Todo esto se va a quemar, literal. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y voy a leer desde el 10 en adelante. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, y eso es la venida de Cristo con la iglesia, que ahí sí aparece esto como ladrón en la noche. Y por supuesto, cuando venga por la iglesia, igual. Un ladrón nunca te dice, oiga, tendrá cuidado, hoy voy a ir a robarle. No, viene nomás rato menos pensado. Y te diste cuenta cuando te robó todo. En el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiendo serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha y irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Y ahí tienes que meter a los fariseos y a los saduceos y a todos estos liberales y a todos estos que niegan la escritura, que niegan a Cristo y niegan el poder de Dios. Confiando en sí mismos, no conocen la escritura y no aceptan que Dios tiene el poder para todo. Él está en el trono. Él con la boca hizo todo de la nada.
Y no vamos a desaparecer así nomás. Muchos eventos pasarán. Entre ellos se va la iglesia, luego viene la iglesia con Cristo, pasan 1000 años y después de los 1000 años el juicio del trono blanco y después de eso la eternidad, nosotros con él y los no creyentes con Lucifer, que es este querubín que se reveló, y todos los ángeles que siguieron a él, que se llaman los demonios, a un lago de fuego que arde con fuego y azufre. Qué impresionante. ¿Confías en ti mismo? La pregunta es, ¿te rindes? No. Y a mí me sorprende que todavía hay personas que dicen que esto del coronavirus es mentira y etcétera, hasta que le toca a un hijo de ellos o a un pariente cercano de ellos o a un amigo entrañable de ellos y se muere. Entonces ahora dicen, no, pues esa cosa sí ha sido real. Cuando alguien me dice a mí que esto es de la pandemia, es puras mentiras, digo, ¿y yo qué hago con los muertos? Si es pura mentira, ¿y ahora qué hacemos con los muertos? Y con los hospitales llenos de todos esos que están con gripe, que dices tú que nomás es una gripe. No, pues tú síguete. Cree lo que quieras, pero que hay una pandemia, hay pandemia. De que hay necesidad, hay necesidad. Y que lo que Dios te pregunta, ¿te rindes? Tienes que contestar. Y lo más grande por lo cual nosotros podemos orar no es por la salvación del coronavirus, que nos libre del coronavirus, es que nos dé vida eterna. Ya cuando el Señor es lo principal en nuestra vida, todo lo demás se acomoda, todo lo demás se arregla. Así que, ¿en qué dirección vamos a ir? Como los saduceos, que ellos tenían su propia ideología, sus propias creencias, y quieren hacerle preguntas capciosas al Señor para ver si se equivoca. No creen en la resurrección y le preguntan acerca de la resurrección. Impresionante es eso. Hoy día podemos hablar de todo, pero necesitamos al Señor. Y lo más grande que Él tiene para nosotros es la salvación. Él vino al mundo a salvarnos de los pecados. Él vino al mundo para morir en nuestro lugar, porque la ley demanda perfección y el alma que pecare, esa morirá. De tal manera que, en medio de todo esto, tornamos la mirada a Él y le entregamos la vida, o le damos la espalda y seguimos como estamos, sin esperanza, con angustia, con dolor. Si tú eres creyente, recuerda esto. Romanos capítulo 15. Esto hay que imprimirlo y ponerlo en la refri para recordarlo constantemente. En Romanos el capítulo 15 dice el versículo 13, el Dios de esperanza, si nuestro Dios es un Dios de esperanza, os llene de todo gozo y paz en el creer. Ahí nosotros tenemos 3 gracias del fruto del Espíritu Santo que tiene 9 gracias. Amor, gozo, paz, paciencia, habilidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio, templanza. Aquí él menciona del gozo, que no tiene nada que ver con la felicidad. La felicidad está basada en las circunstancias. El gozo es algo que el Espíritu Santo produce que no se puede explicar. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y el creer, que es lo que el Espíritu Santo produce en nosotros por la palabra, lo que se llama fe, la fe de Él. Yo no tengo fe, ahorita vamos a ver esto. Y dice aquí, para que abundéis en esperanza. Y todo el mundo habla negativo, todos hablan pestes, blasfeman, y tú dices, nuestro Dios, mi Dios, está en el trono y en Él subsisten todas las cosas y en Él estamos seguros. Aquí y más allá. Y dice aquí, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Él es el que hace posible eso, de que estemos tranquilos. Y Romanos 8, nuestra garantía. Pablo, escribiendo a los romanos, dice así, dice, pues, ¿qué diremos a esto? Romanos 8, 31. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?
El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Lo más grande es él mismo y la vida eterna. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, Él es el juez, y en Cristo ya estamos seguros. Inocentes, perdonados, la justificación. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, palabra clave, el que además está a la diestra de Dios y nosotros con él, Efesios 2:6, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel quien nos amó o que nos amó. Versículo 38, 8:38 dice así. Por lo cual estoy seguro, o sea, no tengo ni la más remota duda, 100% seguro, 110% seguro, 38, 8:38 de Romanos, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí está el poder de Dios. Y termino repitiendo las palabras del Señor Jesucristo. Miren conmigo. En Juan 10. Dice el Señor en el versículo 27. Juan 10, 27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. La doble seguridad, la mano de Él y la mano del Padre. Nadie nos puede arrebatar de ninguno de los dos. Y el Espíritu Santo garantiza esa realidad de que tenemos vida eterna. El hombre en su autoconfianza fracasa. El hombre por ignorar las Escrituras fracasa. El hombre por no conocer el poder de Dios se angustia. Pero nosotros tenemos la vida, tenemos a Él que tiene toda autoridad. Y dice Colosenses 1, para que quede clarito en el aire, ¿en dónde está nuestra confianza? En Colosenses el capítulo 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Escúcheme bien. Ya tenemos todo. Lo tenemos ahí. Gracias a Dios por su palabra. Gracias a Dios por su amor. Bendita su misericordia. Es grande tu fidelidad, incomparable es, nadie es como tú, bendito Dios, grande
es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie es como tú. Bendito Dios, grande es tu fidelidad. Quiero llenar tu trono de alabanzas, quiero llenar tu trono de adoración, quiero adorar, postrado en tu presencia y proclamarte, Señor. Quiero llenar tu trono de alabanzas, quiero llenar tu trono de adoración, quiero adorar, postrado en tu presencia y proclamarte, Señor.